Por favor, cierren todos los micrófonos. Antes le voy a desear los buenos días a Edgar Saúl, a Viviana, Jaime Horta, Ángela María Mejía, Erika, buenos días, Esteban Velázquez, Jaime Horta, Jairo Mejía, José Félix Chamié. Bienvenido, José Félix. Al Gracias, coronel Rolando. Leo Aponte, a Leonora Velázquez Di Domenico, quien se encuentra en Castelnuovo di Conza, en Italia, a Lucía Grandán en París, con mi querido hermano Jean-Pierre. Está Mario Ramírez en Huasca, Mauricio Villalobos, nuestro muy ilustre notario en Barranquilla, doña Mónica Badía de Cali, Patti Fernández, Rafael Ospina, siempre devoto, Raimundo Ferrer, nada menos, nuestro ilustre galeno, Rodrigo Valencia, Sander Landazuri, Santiago Andrés Rubio Núñez y Santiago Villota. Vamos entonces, Yesita, a empezar. Cierra todos los micrófonos y el protocolo. Un minuto, un segundo. Vamos a grabar un segundo que no tengo una dificultad aquí, pero vamos a grabar antes de mi equipo. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Muy buenos días. Estamos en la tertulia Damerillo al Pomerillo, creada por un grupo de amigos desde hace muchos años. Esta es su versión digital eh, después de la pandemia. Antes había sido presencial. Aquí se defiende la democracia, el libre pensamiento y el pluralismo ideológico. Aquí no caben el dogma ni el proselitismo. Se pueden exponer todas las ideas con rigor, seriedad y objetividad, y se admite el disenso como un elemento fundamental de la democracia. Nuestras tertulias van en directo por YouTube, se graban y luego se suben a la nube para la posteridad. Hoy tenemos la muy grata presencia de la doctora Viviana Nakari Torres, quien nos va a exponer el siguiente tema. A 2 meses del triunfo ciudadano más importante de la historia de Venezuela. La doctora Viviana es licenciada en Contaduría Pública de la ULA y en Administración de Recursos Humanos de la UNSER. Cursa Derecho actualmente en la Universidad UBA. Es especialista en políticas públicas del IESA y en el componente pedagógico de UPEL. Ejerce su profesión de contador libre y asesorías contables. Es profesora en proyectos de organización empresarial, coordinadora de programas del Estado Trujillo, presidente del Instituto de Formación Ciudadana, doctor Humberto Berti. Es locutora de radio, de programas culturales de radio, coordinadora regional del movimiento Somos Trujillo con María Corina Machado y El Mundo, y en las primarias y las presidenciales recientes, a nombre del movimiento Independientes, y luego de la estrategia de los comanditos con Venezuela. Bienvenida, doctora Viviana. Eh, ¿Puede usted disponer de todo el tiempo que considere necesario para el buen logro de su exposición? No se preocupe por el tiempo. Cuando usted termine, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora Viviana. Puede abrir. Feliz y bendecido día a todos los amigos que nos están acompañando en esta tertulia llamada Damerillo al Podmerillo. De verdad, en nombre de los trujillanos y de los venezolanos de bien, queremos darle las gracias a todos, pero en especial al periodista y amigo Orlando Solano por la invitación para compartir con ustedes y seguir informando y comunicando a la comunidad internacional de lo que está pasando en Venezuela, de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sufriendo los venezolanos antes, durante y después del 28 de julio.
Como lo dijo nuestro amigo Orlando, nosotros ya tenemos 2 meses del gran triunfo ciudadano más importante en la historia de Venezuela. Y es importante porque nunca antes se había visto unas elecciones tan polarizadas, unas elecciones con todos, con muchos obstáculos, con muchas cosas en contra, con muchas trabas, con las reglas del juego del CNE del gobierno, y sin embargo ganamos, y ganamos con una diferencia muy grande, una diferencia de 4 millones que tampoco se había visto en la historia de Venezuela, una diferencia tan grande. Porque el 28 de julio asistimos a las urnas electorales 12 millones de venezolanos. Y de esos 12 millones, 8 decidimos por un cambio a través de ya hoy presidente electo Edmundo González Urrutia. 8 millones decidimos por un cambio de modelo político, económico y social. Y bueno, 3 millones apostaron al mismo modelo de 25 años, el modelo de retraso de pobreza que representa Nicolás Maduro. Y eso nos llama mucho la atención a todos porque nosotros, pues, que somos personas de bien, personas de fe, pues nosotros pensamos que iba a iniciar una transición en paz. Y resultó todo lo contrario. La arremetida del gobierno o la reacción de la derrota de la dictadura fue una ola de represión cruel. Hay mucha maldad, hay mucha crueldad en todo lo que ha pasado desde el 28 de julio para acá. Nos nos duele porque son vidas y porque hay dos cosas que hay que tener muy presente. Nicolás Maduro, él hace todo lo posible para cambiar la opinión pública, para generar una matriz de opinión y de tratar de normalizar lo que está pasando en Venezuela. Y no lo podemos normalizar, porque entonces es normalizar asesinatos, normalizar persecución política, represión. Es horrible y doloroso y desgarrador ver cómo cada día salen a través de las redes sociales testimonios de madres, de padres llorando, diciendo que sus niños menores de edad y que sus familiares están siendo víctimas de torturas. ¿Por qué? Bueno, porque salieron a partir del 28 de julio a defender la verdad, a defender un futuro distinto, un futuro bonito, un futuro de oportunidades, a defender a que se respetara el voto. Y por eso es que en Venezuela hay tantos detenidos, hay tantos secuestrados y hay tantas torturas. Entonces, eso no lo puede normalizar Maduro. Primero, ni porque nombre que a partir de octubre empiece la Navidad. No lo va a lograr y no lo logró. No va a normalizar eso. Y segundo, hizo cambio de gabinete, reciclaje, le decimos nosotros, reciclaje, y volvió a nombrar a Héctor Rodríguez como ministro de Educación, que hace muchos años ya había sido ministro de Educación y fracasó, porque la política de Estado del socialismo es destruir la educación para mantener la gente en la pobreza y poder controlarla a través de dádivas. Entonces, Héctor Rodríguez hace muchos años dio unas declaraciones públicas donde decía que a la gente no había que educarla, formarla, capacitarla, darle las oportunidades, porque si no iban a salir de la pobreza y se iban a convertir en escuálidos. Entonces, eso impactó mucho que Maduro volvió a nombrar a Héctor Rodríguez y la gente sabe que lo que está haciendo él ahorita pues son ofertas demagogas. Imagínense, yo que soy profesora, me han contado que en muchos centros educativos están pasando un listado para que los profesores se anoten para que les den un crédito para vivienda. Y resulta que el sueldo en Venezuela, el salario es de $3 a $8. Y la política habitacional dice que se le descuenta del crédito nómina el 3%. Entonces, si tú cobras $3 y te van a descontar el 3%, nunca vas a acceder a una casa porque el banco tampoco va a generar ningún intereses. Entonces, estoy colocando estos dos ejemplos, tanto del de Navidad como de lo horrible que está pasando con el área educativa en Venezuela, para decirles a ustedes que ninguno de estos dos ejemplos va a tratar de normalizar la situación terrible que estamos viviendo los venezolanos, porque una tiranía tiene secuestrada a Venezuela, porque una tiranía pretende, escuchen bien la palabra, pretende,
porque los venezolanos no nos arrodillamos y no nos vamos a dejar vencer. Esta tiranía pretende robar lo más sagrado que tiene un pueblo, que es su derecho a votar, su derecho a decidir el futuro. Entonces, y la soberanía y la voluntad popular. Entonces, ellos pretenden robar eso que es lo más sagrado del pueblo y no lo van a lograr. ¿Por qué? Bueno, sabemos que en Venezuela el que proteste lo acusan de inmediato de terrorismo, instigación al odio, traición a la patria, cosas terribles que todos somos inocentes, que ninguno de nosotros somos criminales, ninguno somos delincuentes, lo único que hemos hecho es cumplir con nuestro rol de ciudadano, que es ir pacíficamente, democráticamente a votar. Entonces, lo que les quiero decir a todos mis amigos que están en esta importante tertulia es que la lucha ahora cambió. Los que salen a protestar en Venezuela, si no los detienen en la misma protesta, les llegan al día siguiente o a los días a las casas y se los llevan, ¿ok? Que ellos le llaman Operación Tuntum. Pero eso es ir a las casas, llega el SEBIN, llega el DGCIN, llega el DAE, que son los cuerpos de seguridad, los cuerpos de represión, y se llevan a la gente, bien sea testigos de mesa, bien sea que lo vieron en una protesta, bien sea que lo vieron llevando un jugo, un pan o una arepa a la cola ese día, el 28 de julio. O sea, es terrible lo que está pasando en Venezuela y no vamos a permitir que nos roben las elecciones, no vamos a permitir el fraude. Sabemos que en Venezuela no hay Estado de Derecho, sabemos que en Venezuela no hay separación de poderes, pero ese es el reto que tenemos nosotros de seguir dando la lucha hasta lograr el objetivo. Y el objetivo es lograr la libertad de Venezuela, lograr que llegue la democracia y el reencuentro de la familia. Cuando hablo del reencuentro de la familia, hace 2 años empezamos a organizar las primarias, había muchos candidatos, a mí me llamó el doctor Humberto Calderón Berti, hijo ilustre de Boconó, orgullo trujillano, es un venezolano ejemplar, tiene un currículo admirable, fue presidente de PDVSA, fue ministro de Energía y Minas, fue embajador de Venezuela en Colombia. Él me llama por teléfono hace 2 años y medio y me dice, mira Viviana, yo quiero que conozcas a María Corina Machado porque se acercan las primarias y ustedes dos se me parecen mucho, no solamente en la constancia, en la perseverancia, en la lucha que ustedes tienen, también se me parecen en algunas ideas y que ustedes han sido físicamente y verbalmente agredidas por este sistema, físicamente y verbalmente y moralmente. Yo le digo, bueno, doctor, yo voy para Caracas. Me dirigí a la ciudad de Caracas a reunión con María Corina Machado, con un amigo, compañero, Guillermo López. El abogado Guillermo López está desde el 23 de enero en el helicoide secuestrado. Me voy con Guillermo y bueno, nos reunimos y conversamos sobre una estrategia que fue exitosa, gracias a Dios, y fue organizar al ciudadano de a pie a través de una plataforma de ciudadanos independientes. Entonces María Corina creó la estrategia de que en todos los estados en Venezuela se creara el movimiento de voluntariados, voluntarios con María Corina. Y bueno, luego se transformó en voluntarios con María Corina y Edmundo. Pero fue una estrategia muy exitosa porque, bueno, con tantos errores de la oposición, la gente venía desanimada del gobierno interino de Guaidó, pasaron muchas cosas. Y entonces la gente no estaba tan motivada a militar en cualquier partido político, en el que sea. Entonces nosotros llegamos con esta propuesta a distintos sectores, los más humildes, los más pobres, clase media, y la gente le pareció muy interesante y creció muy rápido este movimiento, se fortaleció muy rápido. Es más, se incorporaron muchos políticos con experiencia que tenían mucho tiempo independientes. ¿Ok? Entonces fue un movimiento que se llenó, no solamente se llenó de jóvenes profesionales, sino fue un movimiento también que se llenó de muchos personas y muchos líderes políticos con mucha capacidad, con mucha capacidad. Entonces, se hizo un trabajo en conjunto, el voluntariado y algunos aliados, algunos partidos, y ganamos el 22 de octubre del año 2023 con el 92%. Todos pues muy felices, muy emocionados, porque
teníamos con ese espíritu de lucha que ganó una mujer guerrera, valiente, honesta, que nos representa, que representa a la madre venezolana, que tiene sus hijos afuera, que es una madre firme, pero que es una madre amorosa, y vimos muchas cualidades en María Corina y dijimos, bueno, con María Corina vamos a arrasar en las presidenciales el año que viene. Resulta que María Corina enfrenta muchas arbitrariedades, como que le inhabilitan por miedo, porque María Corina está inhabilitada desde el año 2015, cuando ella quiso volver a lanzarse como diputada en la Asamblea Nacional, el gobierno la inhabilita. Y sin embargo, ella lo que está haciendo desde hace 2 años, también lo hizo en el 2015, que fue ir por toda Venezuela promoviendo el voto, promoviendo la organización ciudadana. Y ella en el 2015 le levantó la mano a muchos candidatos de distintos partidos políticos. ¿Qué demostró ella en ese tiempo y qué demostró ahorita? Que está viendo la política con grandeza, con humildad y con ese sentido también de desprendimiento, que no es ella, sino la causa, y la causa es la libertad. Bueno, ella enfrenta esa arbitrariedad que es la inhabilita, y ella nombra a la profesora, a la doctora Corina Lloris. El gobierno como que le tiene miedo a las mujeres porque también la inhabilitó sin ninguna razón, sin ningún motivo, porque cuando María Corina la nombra a ella en una rueda de prensa, muestran en un televisor que en la página del CNE que Corina Lloris está habilitada para ser candidata. Bueno, el régimen se inventó todas las excusas posibles, le inhabilitó a ella, entonces todos los partidos en Venezuela y los movimientos a nivel nacional, específicamente en Caracas, se reúnen, conversan sobre una propuesta del diplomático Edmundo González Urrutia. A todo el mundo le parece muy buena la candidatura, con un buen currículo, y María Corina muy responsablemente acepta esa propuesta que viene también de la unidad. Y a pesar de todas las arbitrariedades, seguimos adelante. Por ejemplo, el CNE no aperturó los puntos de inscripción a los nuevos votantes. Ese fue uno de los obstáculos. Nosotros luchamos, llevamos documentos, hicimos de todo, pero nada. En otros procesos electorales, el CNE aperturaba puntos de inscripción tanto en los terminales de pasajeros, en universidades y en centros comerciales. Y en muchos otros puntos. Bueno, ahorita no, solamente colocó uno que otro punto en los estados, haciéndonos el trabajo cuesta arriba. Sin embargo, pasamos ese obstáculo. El otro obstáculo que nos colocó el CNE fue de que aperturó más centros de votación, no publicó el listado, o sea, vamos a adivinar, y de paso cambió a la gente de los centros de votación y la gente no sabía que le habían cambiado. Nosotros, gracias a Dios, a través de la estrategia de los comanditos con Venezuela, a partir de enero, María Corina me nombra como coordinadora de organización del Comando de Campaña con Venezuela, y desde enero para acá seguimos organizando a la gente, que ya veníamos organizando con las primarias, seguimos profundizando y organizamos a los ciudadanos a través de los comanditos con Venezuela. Yo tuve el honor y la responsabilidad de organizar los comanditos en mi querido estado Trujillo, tierra de santos y sabios, la tierra de la Virgen de la Paz y la tierra del doctor José Gregorio Hernández. Entonces, hicimos un trabajo maravilloso desde enero hasta junio, organizamos 123.000 electores, y esos 123.000 electores estaban afiliados a 13.500 comanditos con Venezuela. Y gracias a esa estrategia, pues se hizo muy fácil el éxito y el triunfo ciudadano el 28 de julio. Pero la buena noticia que les tengo a todos ustedes es que en el estado de Trujillo no ganamos con 123.000, que era lo que teníamos organizado por comanditos por familia, comanditos por calle, comanditos por vereda, comanditos por edificio. Ganamos con 222.093 votos. Es decir, que los 100.000 votos que sacamos aparte, que no los organizamos, son votos castigo. Es el voto del chavismo decepcionado, es el voto del madurismo que creyó en un momento en el sucesor de Chávez y lo que hizo fue generar pobreza, miseria y separar a la familia venezolana porque le negó las oportunidades y los obligó a emigrar. Entonces, fue impresionante porque lo que pasó en el estado de Trujillo es un espejo de lo que pasó en toda Venezuela.
Gente que era de las estructuras del socialismo en de las comunidades para el control social. Ellos se llaman CLAP, VC, Manzanero, Patrullero, Jefe de Calle. Estas 5 estructuras sociales de base del chavismo, todos esos líderes, sí, sociales, votaron por un cambio. Entonces, ya sabemos que esas personas no se anotaron en comanditos, pero fueron a dar el voto castigo 8 de julio. Pero ahora voy más allá. El, 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 el proceso electoral inicia el viernes con la instalación de las mesas. Resulta que el viernes se presentó irregularidades solamente en el 1% a nivel nacional, gracias a Dios, el 1%. ¿Cuáles fueron esas irregularidades? Bueno, que los coordinadores de centro de votación, que son del oficialismo, se dieron cuenta que los miembros de mesa o secretarios de mesa o presidentes de mesa seleccionados por el CNE, con la credencial del CNE, del Consejo Nacional Electoral, eran opositores. Entonces se dieron cuenta y no los dejaban pasar. Pero bueno, eso pasó nada más en el 1%. Pero ese día hubo un rumor a nivel nacional de que había un lineamiento de Caracas, tanto de Maduro como de las Fuerzas Armadas, de los militares, y era que el domingo no iban a entregar actas a los testigos de la unidad, a los testigos de Edmundo González Urrutia. Entonces, bueno, se creó el rumor, María Corina dio ruedas de prensa, el doctor Perkins Rocha, que tiene un mes secuestrado y está en el helicoide, Delsa Solórzano, todos ellos dieron ruedas de prensa alertando del rumor de que no iban a entregar actas. Entonces habían dicho que, bueno, que el acta era la nueva acta de independencia, que nosotros íbamos a cuidar las actas, resguardar las actas. Y así pasó. Llega el domingo, día de las elecciones, también en la mañana se presenta el 1% de irregularidades a nivel nacional. Cuando digo 1% es que no empieza el proceso tan temprano, sino se retrasó 2 horas por lo mismo. Habían oficialistas, o sea, de presidentes de centro de votación, que no dejaban pasar a algunos testigos de la unidad porque, bueno, porque no querían, porque no les daba la gana. Y ellos, la gente hizo respetar eso y ellos pasaron. Cuando cierra el proceso electoral el domingo a las 6 de la tarde, hay un poquito de ambiente de tensión, pero pasó algo maravilloso que yo quiero recalcar y agradecer. Todos los militares, todo el Plan República cumplió la ley. No comió línea de Caracas, no siguió lineamientos de Maduro, no siguió lineamientos de los militares en Caracas y todos contribuyeron a que los testigos de Edmundo González Urrutia de la unidad de la MUD salieran con su acta ese día, el domingo en la tarde, el domingo en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplieron la ley y segundo, que ellos también quieren un cambio. Los coordinadores del centro de votación en el estado de Trujillo y más de 600 centros de votación, al final del día también aceptaron que tenían que cumplir la ley electoral y que los testigos del mundo tenían que salir con el acta. Y algo más impresionante todavía, Orlando, y todos los que me están viendo, es que hay muchísimos videos donde el Plan República, los militares están leyendo las actas. Entonces, eso es algo demasiado bueno, demasiado interesante, porque quiere decir que hasta mucha gente de alrededor de las cúpulas o que estaban supuestamente comprometidos con el socialismo, todo el mundo votó por Edmundo. Todo el mundo votó por Edmundo, incluyendo gente del oficialismo de primera línea. Entonces, por eso nosotros no podemos descansar, aunque la lucha haya cambiado. No podemos descansar y seguir ayudando a hacer presión internacional. Hay que empezar, hay que avanzar con la estrategia del enjambre, el enjambre tanto dentro de Venezuela como afuera de Venezuela. Adentro de Venezuela es delicado porque sigue la represión. Es delicado que la gente siga saliendo a la calle porque hay mucho riesgo. Si no se lo llevan en la protesta, se lo llevan al otro día buscándolo en la casa. Es decir, que los venezolanos, los ciudadanos que están fuera de Venezuela, es el momento de seguir dando el todo por el todo, haciendo presión desde afuera de embajadas, consulados, las plazas, ir a la ONU, ir a la OEA, hacer presión porque
hemos avanzado mucho a nivel internacional. Cada día tenemos más y más y más y más apoyo y Nicolás Maduro se queda más solo y más aislado. Pero no podemos frenarnos, tenemos que seguir avanzando y concretar eso. Porque qué es lo que nosotros vemos ahorita? Bueno, ganamos, el mundo nos reconoce, senados, congresos, presidentes, organismos internacionales, todo el mundo nos reconoce la victoria. Pero falta algo muy importante, que es cuando proclamemos al mundo González. Entonces es allí el detalle y por eso es que tenemos que seguir luchando fuera del país, luchando más fuera del país que dentro del país para cuidar la integración física. Ahora bien, antes del 28 de julio, yo he sido una de los objetivos del régimen. ¿Por qué? Bueno, porque desde hace más de 2 años, pues estamos organizando a los ciudadanos en las comunidades más vulnerables, que era donde ellos tenían el control social, con los bonos, con las dádivas, con las bolsas del CLA, con cargos. Y a la gente no le importó eso porque la gente lo que quiere es oportunidades, quiere trabajar y quiere que sus hijos y sus nietos regresen a Venezuela. A partir del 20 de julio, afuera de mi casa, se empiezan a parar camionetas de distintos organismos de seguridad, organismos de represión, llámese SEBIN, DGCIN, el DAER, carros extraños con papel ahumado sin placas, algunas personas se bajaban y tomaban fotos a mi casa, algunos bajaban los vidrios, DGCIN bajaba los vidrios, tomaba fotos y se quedaban un buen rato con los vidrios abajo para que mi familia y los vecinos vieran que ellos tenían máscaras de calaveras para sembrar terror. Así que yo decidí salir de mi casa el lunes 22 de julio para seguir afinando detalles toda esa semana para el éxito y el triunfo del 28 de julio, seguir visitando los municipios, ver cómo van los comanditos, cómo va el jefe de la movilización, cómo van los recursos, cómo va la logística, todo eso. Así que del 22 de julio bueno, a partir del 22 de julio yo me cambiaba de casa todos los días, me cambiaba a veces hasta de 3 carros en el mismo día para siempre despistar, pues yo dije, no, después del 28 de julio cuando ganemos, yo vuelvo a mi casa más tardar el 30 de julio y lamentablemente no fue así. La ropa que yo saqué el 22 de julio es la misma ropa que cargo estos 2 meses, pues conmigo, porque la esperanza era, bueno, ganamos, cobramos el triunfo, pronto va a empezar la transición y yo me voy a mi casa porque ya, como ya ganó el mundo, no vamos a ser perseguidos ni nada por el estilo. Resulta que el martes 30 perdón, el lunes 29 de julio, hay muchas protestas a nivel nacional, pero espontáneas. Era impresionante la cantidad de menores de edad que estaban protestando y era impresionante la cantidad de personas de la tercera edad, en especial mujeres, en especial mujeres. Es decir, que el lunes salió a protestar el sector más vulnerable, los adolescentes que crecieron sin el privilegio de su mamá y de su papá, que lo crió sus abuelos, porque resulta que su papá estaba en un país mandando remesas y su mamá en otro país enviando remesas para poder criarlo y poder educarlo y poder alimentarlo. Entonces, a mí me impresionó mucho porque eso lo vi yo en Trujillo. Yo pasé el lunes en la noche por 6 protestas. En las 6 protestas eran unas trancas con cauchos con candela y yo lo que veía eran muchos niños encapuchados y muchas mujeres mayores en pijama. Yo decía, wow, o sea, aquí no hay políticos, aquí no hay comando de campaña, aquí lo que hay es un pueblo que es el que más sufre, que es el que tiene 15 años sin agua potable, que es el que se le va la luz a cada rato, que es el que no le alcanza, que gana $3 mensuales y resulta que la canasta alimentaria está en más de $525, $525 la canasta alimentaria mensual en Venezuela. Entonces yo dije, wow, y fue cuando salió nuestra líder de Venezuela, la líder de la esperanza y Dios mediante nuestra líder libertadora, María Corina Machado, salió con el Mundo González Urrutia y dijeron marcha pacífica el martes 30 para poder canalizar, porque recordemos que el lunes 29 fue cuando tumbaron muchas estatuas de Chávez en distintas partes del país. Ok, llega el martes 30 y en el estado de Trujillo, así como en toda Venezuela, empieza la represión. Antes que se iniciara la gran marcha del 30 de julio en defensa de la verdad, se llevan detenidos camarógrafos de medios de comunicación internacionales, todavía está detenido, Paul,
Pau León, se llevan detenidos personas de tercera edad, un señor que tiene también nacionalidad mexicana, se lo llevaron. Tenía más de 15 años que no iba a Trujillo y fue a votar y mira, se lo llevaron preso. Y ya están los videos, cuando los monta, la Guardia Nacional los monta en la moto y se los lleva. Eso lo hicieron también para desanimar y para que no iniciara la marcha, y fue todo lo contrario. Salió más gente ese martes 30 a las 10 de la mañana, salió mucha gente indignada, hicimos una marcha apoteósica por toda la avenida de Valera, pero también hubo más represión durante la marcha. Es más, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía ya habían 18 detenidos y a la 1 de la tarde hubo más represión. Bueno, resulta que ese día se llevaron a a la mayoría de los detenidos. La marcha tuvo que terminar porque si no iban a haber más secuestrados. Vi como muchas mujeres las arrastró la policía y la guardia, a los jóvenes los tumbaron de las motos, se los llevaron arrastrando por el piso. Eso fue horrible. Les negaron y les niegan la defensa privada, les niegan la defensa de abogados a través de ONG como Foro Penal. Y resulta que ese mismo día, 30 de julio, en la tarde, cuando ya había terminado esa marcha y mucha represión, muchos detenidos, sale un cartel de Se Busca y aparezco yo de primera y varios compañeros. Dice, se busca recompensa con los logos de la Policía Nacional Bolivariana y con los logos del DAE. El DAE es antiterrorismo. Y yo me preocupo, obviamente soy un ser humano y digo, bueno, pero yo no soy ninguna delincuente. ¿Qué es esto? ¿Cómo que líderes guarimberos? De todas maneras, yo seguí cambiándome de casa, cambiándome de carro, porque bueno, ya había una amenaza que eran unos carteles que estaban colocando en las oficinas de las policías, en los organismos. Ya yo me estaba asustando porque yo dije, bueno, yo no he cometido ningún delito para que me estén buscando y estén pidiendo recompensa por mí. Y resulta que en la noche me entero que se llevan detenido, que agarraron a golpes primero y se llevan detenido a un compañero de ese cartel, se llama Ubencio Pacheco, y ahí siento miedo porque yo dije, wow, es un mensaje que está dando el gobierno, el régimen, diciendo, mira, el cartel es de verdad, esto en serio, ya agarramos al primero y vamos por los demás, vamos por ustedes. Bueno, le pedí mucho a Dios, mucho al Espíritu Santo, mucha protección divina, porque en esos momentos uno se aferra más a la fe porque estamos en manos de Dios. Nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos nada. Lo que tenemos es nuestra herramienta y nuestra arma es el voto. Es el voto, nada más. Entonces, eso fue el martes, llega el jueves y yo estaba resguardada y al sitio donde yo estoy resguardada llega la policía estatal, ya me llevaban detenida, tuve que huir, tuve que subir una montaña del susto que tenía, ni supe cómo subí esa montaña. Yo grabé me había llevado uno de mis teléfonos, pude grabar, yo estaba en una colina, bajé esa colina que era alta, crucé la calle y volví a subir la otra colina, la montaña, y subí tanto que llegué al mismo nivel de la otra colina donde yo estaba resguardada, que era una residencia. Luego me hacen llegar lo que dijeron los policías, unos vecinos que estaban en una bodega, y entonces los policías dijeron, mira, por aquí hay unos políticos que se están escondiendo, que se están resguardando. Y los vecinos dijeron, no, aquí no hay políticos, aquí no hay nada. No, que son los líderes guarimberos, que lo estamos buscando, que tal, que están pidiendo recompensa. Y la gente le dice de manera muy amable y de manera de consejo a los policías, le dice, mire, pero no se pongan con eso, porque aquí no hay líderes guarimberos, aquí todas esas protestas son espontáneas. La gente lo que está pidiendo es respeto al voto y Maduro perdió por una gran diferencia. Y la respuesta de los policías fue lo siguiente: nosotros sabemos que Maduro perdió, pero las órdenes son las órdenes. Eso fue el jueves 1 de agosto y duré varios días, no, perdón, varias horas escondidas entre unos ranchos que son casas de lata, unas matas de cambur. Le pedí mucho a Dios, pedí auxilio para que otro equipo subiera a buscarme en otro vehículo y bueno, pude escapar de la policía. Luego, el viernes 2, el gobernador del estado, él es militar, Mayor Gerardo Márquez. El mayor Gerardo Márquez me agrede y me amenaza públicamente, no solamente en una Plaza Bolívar,
full de gente, que son los empleados públicos de él, sino que lo hace a través de los medios de comunicación, radio, televisión y redes sociales. Y tengo todas las pruebas. Y él dice el viernes 2 de agosto, bueno, Viviana es la líder de la oposición trujillana, es la jefe de los comanditos del terror y por lo tanto ella debe estar tras la cárcel por fascista, por terrorista, y yo le doy la orden al fiscal general de la República para que emita una orden de captura. Y un gobernador no le puede dar órdenes a un fiscal. O sea, no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, porque un gobernador le da una orden a Caracas al fiscal. Bueno, resulta que sí recibió la orden Tarek y Tarek le da la orden a un abogado llamado Ángel Betancourt, quien firma el día siguiente, el sábado 3, firma la orden de captura en mi contra con esos dos delitos, con el de terrorismo y el de instigación al odio. Ese mismo día empiezan a volar drones por el SEBIN en distintas partes de Valera, de Trujillo, y bueno, ahí fue cuando yo pensé, yo dije, bueno, si esto sigue así, tengo que salir de Trujillo, tengo que salir de Venezuela porque la situación está muy difícil y yo soy más útil, yo como líder política, como líder social, como líder gremial, soy más útil para mi gente y para mi país en libertad que estando en el 20, que es donde estaban al principio detenidos, que estando en Tocuyito, que es una de las cárceles más peligrosas, donde hay muchos amigos míos, muchos compañeros que están allí en Tocuyito, o en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Entonces fue una semana, Orlando, y para todos los que me están viendo, fue una semana, uy, una pesadilla. Uno siente mucha angustia y mucha preocupación por la integridad física, por los amigos, por los compañeros que también están en la misma situación de resguardo, por la familia, porque la familia de uno no es política, pero es nuestra familia y el gobierno pues a veces arremete contra lo más sagrado que tiene uno la familia para hacer presión. Y bueno, mi historia y sí, mi historia, y yo quiero decir que yo soy uno de los rostros de la persecución política, un rostro de muchos, son muchos perseguidos políticos, son demasiados perseguidos políticos que tenemos, gracias a Dios, la dicha de contar esto, que tenemos hoy la oportunidad de contar todo lo que sufrimos y lo que padecemos en Venezuela. Y yo quiero decir que aunque uno es un ser humano y uno siente angustia, miedo, preocupación, yo quiero siempre transmitir a mis amigos, a los equipos de los líderes en cada municipio, mucha fortaleza. Que sabemos que el gobierno, la reacción de la dictadura a la derrota fue esto, fue una ola de terror, pero nosotros no podemos arrodillarnos ante ellos. O sea, nosotros tenemos la verdad, nosotros ganamos, las actas no solamente las tiene la oposición y la página web, las actas no solamente lo tienen los congresos, los senados, la OEA, ya las actas las tiene el mundo en sus manos, pero las actas también las tiene Elvis Amoroso del CNE, las actas también las tiene Maduro, las actas las tiene el Centro Cártel, las actas las tienen ellos, pero no solamente podemos demostrar el triunfo con las actas, también lo dice el sistema, las máquinas, lo dicen las actas y lo dicen las cajas, porque ellos tienen las cajas. Y si abren las cajas y cuentan papelito por papelito, todo va a coincidir, que ganamos en el sistema, ganamos con las actas y ganamos papelito por papelito. O sea, este sistema electoral tiene tres maneras también de comprobar quién ganó. Entonces, yo le quiero transmitir a todos los líderes municipales mucha fortaleza, mucha fe, mucha esperanza y resistencia. Y que estamos haciendo las cosas distintas. No es lo mismo lo que había pasado antes con la oposición. Es primera vez que estamos tan organizados. Es primera vez que demostramos con el 83% a nivel nacional que ganamos. Y en el estado de Trujillo recolectamos el 93% de las actas. Entonces, yo les quiero transmitir confianza. Hicimos las cosas bien, hicimos las cosas distintas, por lo tanto, estamos obteniendo resultados distintos y que no tenemos una líder nueva, pero sí tenemos una líder distinta. María Corina Machado es un liderazgo distinto. Y con las ideas de ella distintas es que estamos dando
pasos hacia la libertad. ¿Por qué estábamos dando pasos hacia la libertad? Por el trabajo que se hizo primero de motivar a los ciudadanos a traer los comanditos. Segundo, formar y capacitar tanto a los testigos de mesa como a los miembros de mesa seleccionados por el CNE en la importancia del resguardo del acta. La gente entendió que el acta había que defenderla con su propia vida y así fue. Tercero, el reporte y el escaneo de las actas. Y obviamente la movilización que se hizo ese día. Entonces, todo eso que hicimos, que lo preparamos unos meses y que lo concretamos el 28 de julio, gracias a ese trabajo en equipo, es que hoy estamos donde estamos, que hoy estamos parados con mucho apoyo internacional y que hoy estamos donde estamos parados es por ese trabajo y por eso es que estamos dando pasos firmes, pasos de plomo, paso a paso hacia la libertad, porque ya ganamos democráticamente, ya ganamos pacíficamente, pero no hemos concretado la libertad, que es el objetivo de todos nosotros. Bueno, mis queridos compañeros, es un pequeño relato de mucho de lo que de lo que está pasando en Venezuela. Yo como trujillana quiero darles las gracias a ustedes por esta ventana democrática. Recordemos que en Venezuela desde hace muchos años están censurados los medios de comunicación, pero Nicolás Maduro no ha podido censurar las redes sociales y gracias a las redes sociales es que ha sido una ventana democrática para comunicar a la comunidad internacional de lo que estamos pasando en Venezuela. Muchas gracias, Viviana. Le he pedido a nuestro, mi querido contertulio, Yesid, que nos suba. Ya lo subió la entrevista. Me gustaría que ver un ratito, ¿te parece? Por lo menos a partir del minuto, lo puedes poner, adelantar un poquito, Yesid. Ponle el sonido. Presten atención a Ahí continuación. arranca. Ok, un ratito, sí. No hay sonido. ¿No llegó el sonido? No. Un segundo, entonces devuelvo. Donde hace la presentación de Villana, el No hay presentador. sonido. Un segundo que no le he dado a compartir sonido. Sí, señor. Correcto. Ahí va de nuevo. Voy a volverlo. Vamos al minuto 10. Ahí. Y payo de este personaje, que ni siquiera es genuflexo, forma parte de la misma estructura de un Nicolás Maduro. Esto es gravísimo. Ahora fíjense, aquellos que dicen que en Venezuela no pasa nada, esto se lo dedico a Gustavo Petro, esto se lo dedico al expresidente ya Andrés Manuel López Obrador y aquellos que siguen la corriente de este sistema. Miren, les voy a mostrar un caso hoy, un caso de cómo se persigue, de cómo se ataca a un venezolano, a los venezolanos. Presten atención a continuación. Fíjense esto que ustedes están viendo en pantalla. Desde el día 28, incluso antes, ¿cuántos líderes del Comando con Venezuela han detenido? Estas imágenes son reflejo de eso. Juan Freite, Juan Carlos, Luis López, Juan Iriarte, Gabriel, bien conocido, bien querido como Gabrielito, Ana Guaita, y así, Óscar Castañeda, Víctor y Ámbar, Mari Rodríguez y Mayra Montiña, María Oropesa. Ese es un caso terrible de María Oropesa, porque ella grabó la forma como subió este sistema, cómo se la llevaron arrastrada. Y el mundo pudo ver en cámara, en vivo, cómo actúa este sistema. Pero yo les traigo a ustedes un caso, así como estos ya están detenidos. Pero Maduro comenzó una persecución de manera contundente, cruenta, contra todos los testigos de mesa, pero también contra los líderes principales. Entre esos líderes, una persona que yo quiero el día de hoy entrevistar desde la clandestinidad. Ella es Viviana Nakari Sabe Torre,
una trujillana muy querida, muy apreciada por los trujillanos. Y ellos saben el valor y el baluarte, ¿no?, que tiene Viviana en el estado Trujillo. Se ha ganado el cariño por su amplitud profesional, pero sobre todo su entrega, ¿no?, en la lucha por el rescate de la democracia. Coordinadora de la estrategia de los comanditos con Venezuela, Trujillo, y simultáneamente jefe de esta área. Ella, solamente por cumplir ese papel, vean lo que pasó. El gobernador impuesto por Diosdado Cabello, el dedo apuntado por él, pues la ha amenazado. Desde antes de que se dieran las elecciones, ya la habían amenazado. Veamos un poco ese tipo de amenaza. Los estamos buscando a todos con sus órdenes de aprehensión, cumpliendo con todos los procedimientos legales, pero los vamos a tener tras las rejas a todos. Hoy los estoy anunciando para que sepan, cobardes, para que el pueblo de Trujillo los conozca, cobardes, fascistas, terroristas. Seguramente ahora salen de una vez a esconderse, pero igual lo vamos a buscar en todas partes. Como la lideresa, esa que llaman la Bibi, ya tengo la orden de aprehensión y he ordenado que se capture por terrorista también y por fascista en el estado Trujillo. Bueno, escucharon ustedes, ahí está. El que está hablando, no es cualquier persona. Este es un corrupto demostrado y en este programa hemos sacado nosotros las pruebas de corrupción de este personaje. Simultáneamente, este fue el mismo que le dijo a María Corina Machado que si va al estado Trujillo le iban a caer a coñazo. Le van a caer a coñazo. Tarek William Saad jamás investigó esta instigación al odio, esta amenaza. Esto es gravísimo. Pero como ustedes saben, Tarek William Saad solamente tiene un solo ojo, que es para ver a la oposición y cómo ataca y persigue a la oposición. Pero no tiene el otro ojo para ver la maldad gigantesca y que se escapa de serie de su mismo sistema. Bueno, fíjense, diciéndolo él y saliendo al paso. Vean hasta dónde llegaron, se busca recompensa, hasta una recompensa por capturar a los líderes, dicen allí, guarimberos de Trujillo. Viviana aparece en primer momento, fue la primera que apuntaron, Viviana Nacal y Sabe Torres. ¿Se dan cuenta? Bueno, Viviana desde la clandestinidad se comunicó con nosotros, con una fuerza, con una energía, y hoy nos está acompañando para contar su testimonio. Esto no es que me lo contaron, no, es el testimonio de Viviana desde su clandestinidad. Viviana, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por haber aceptado este momento desde la clandestinidad, ¿no? Pero por supuesto bien resguardada, que es lo más importante. Estás a salva, estás bien resguardada y eso, al momento de aceptar esta entrevista en la clandestinidad, nos aseguramos que está 100% resguardada. ¿Cómo estás, Viviana? Gracias por tu lucha, ¿sabes? Yo no puedo comenzar sin decirte gracias por tanto esfuerzo, gracias por tanto empeño, por Dios. Gente como tú es la que este país necesita y ojalá algún día te veamos en los estandartes grandes de Trujillo, que ya lo eres de por sí, que ya lo eres, pero en la dirección de ese estado. Dios quiera. Amén. Bueno, mi querido, estimado y admirado Norbey Marín, en nombre de los trujillanos, queremos agradecerte por esta gran oportunidad, porque estas son las ventanas democráticas que nos quedan ante esta dictadura. Y estas ventanas democráticas nos han permitido mantener informado a la comunidad internacional de lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué está pasando en Trujillo y qué está pasando en Venezuela? Bueno, que a nuestro país lo tiene secuestrado la tiranía, lo tienen secuestrado a través de la represión brutal y cruel después del 28 de julio. Todos sabemos, todos, hasta el mismo Maduro y Gerardo Márquez, todos sabemos los resultados del 28 de julio. Dime. Fuimos 12 millones de venezolanos que asistimos a las urnas electorales a decidir el destino del país. Y bueno, de esos 12 millones, casi 8
casi 8 millones votamos por un cambio representado en Edmundo González Urrutia y el candidato Maduro sacó nada más 3 millones. Es decir, que para mí es un logro electoral más importante en la historia de Venezuela. Y eso es lo que estamos exigiendo, el respeto al voto, a la soberanía, a la voluntad Creo, popular y a que se respete también la diferencia. Es yo una creo, diferencia de Que 4 hasta millones, ahí. Norbey. Y yo de los rostros de la persecución política por hacer el trabajo de motivar y organizar. Listo. Muchas gracias, Yesid. Voy a conceder entonces el uso de la palabra a las personas. En primer lugar, como siempre, a las damas. Adelante, Mónica. Mónica Badía desde Cali. No, Viviana, muchas gracias por compartir un testimonio, un ejemplo para muchos. La lucha yo sé que es muy fuerte, pero pues tu valentía seguramente será inspiración para otros que quieren ver una Venezuela libre. Del grupo está María, que la conozco. Todos los días pedimos y yo sé que con la fuerza de Dios y que ojalá logren encontrar la libertad, que tan difícil es, tan fácil es perderla y tan difícil recuperarla. Y ojalá muchos entendieran que el socialismo y el estatismo solo llevan a más pobreza, porque en Colombia también tenemos una lucha muy fuerte con un presidente que quiere seguir los pasos que han seguido ustedes en Venezuela. O sea, contrario a buscar la libertad, es buscar la servidumbre y encontrar personas que tengan el coraje y la valentía y que sean mujeres, o sea, de verdad no queda sino una admiración profunda y estarán en todas mis oraciones para que logren pronto salir, o sea, de esto. Y ojalá pues la comunidad internacional, los que tienen poder, lo puedan también ayudar. Pero ustedes desde adentro han hecho mucho más con eso que hicieron, ese ejemplo que hicieron el 28, pues es increíble, porque a pesar de tener todo en contra, lograron ahora pues es seguirla en la lucha. Lo único que uno no puede perder es la fe y hay que seguir luchando hasta que logren una Venezuela libre y ojalá libre de ideas socialistas. Sí. Amén. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Tiene el uso de la palabra Jairo Mejía desde Barranquilla. Adelante, Jairo. Gracias, Orlando. Muy buenos días a todos los contertulios y en especial, Viviana, agradecerte esta deferencia que has tenido con este grupo que siempre implora libertad y ten la plena seguridad que vas a hallar en cada uno de estos miembros el apoyo absoluto a tu lucha, aunque parezca un poco utópica para muchos, aunque parezca una ilusión. Yo escribí casualmente 3 o 4 días después de realizadas las elecciones allá en Venezuela, un artículo de opinión para un periódico nacional acá en Colombia que titulé Una ilusión llamada libertad. Y es que ahí es donde va un poco mi pregunta hacia ti. Y lo inicié con las 3 palabras con las que iniciaba María Corina Machado, inicia siempre libertad, libertad, libertad. Ese grito unísono salido de millones de gargantas y ahora no solamente de gargantas venezolanas, pues ese grito ha traspasado la frontera de ese país hermano que anhela y reclama uno de los derechos más fundamentales y sagrados del hombre, y que casualmente era recordado en la puesta en escena, porque sabes que recién se habían celebrado o inaugurado los Juegos Olímpicos en París, y entonces ese grito creo que nos había contagiado y que empezaba a escucharse en diferentes países del mundo, solidarizándose con ustedes, Viviana, luchadoras como tú. Yo decía en ese momento, y todavía lo mantengo, te lo digo a ti, a veces me dan ganas de armarme e irme para allá, que hoy me he visto con los mismos, de verdad, hoy me he visto con los mismos colores de una bandera. Nos identifica unidos en la hermandad que un día soñó un libertador, unos colores que significan riqueza, fertilidad de nuestras tierras, la inmensidad de un mar Caribe compartido,
y la sangre de muchos valientes, valientes que como tú, que con tristeza aún tristemente para otros que no tienen la suerte de seguir luchando, han sido derramadas en nuestros pueblos, no solamente Venezuela, sino también aquí en Colombia y otros países del mundo. Entonces, creo que hoy todavía en cada uno de nosotros hay una nueva conciencia, más vehemente, independiente, a que seamos venezolanos o no, de lo indispensable y sacra que es la libertad. Yo comparto mucho una parte que escribía Stefan Zweig, este escritor austriaco que fue exiliado en Brasil y se terminó suicidándose en contra por ser perseguido por Hitler. Y como bien lo decía él, que esto nos ocurre curiosamente con todos los grandes valores sagrados de la vida. Los olvidamos mientras los tenemos asegurados. Cuando no hay de qué preocuparse, ni siquiera les prestamos atención. Reparamos en ellos muy pocas veces, como poco conscientes somos de las estrellas a plena luz del día. Disculpa que me vuelva un poco poético. Siempre tiene que oscurecer primero para que reconozcamos la magnificencia de esos astros eternos que tenemos encima. También comparto lo que él escribe cuando dice que tuvo que cernirse sobre nuestro pueblo hermano, con ustedes, Venezuela, una hora oscura, que creo que tal vez es la hora más oscura de toda su historia, para que se reconozca que la libertad del alma es tan indisoluble de ella como la respiración lo es de nuestro cuerpo. Como pareciera que la humanidad en tierras venezolanas se negara a reconocer lo esencial que es la libertad para el alma de los seres humanos que la habitan. Creo que con todo lo que está, con todo Venezuela, hemos podido apreciar que nunca han odiado tantas personas la tiranía y la presión de manera tan unánime como ahora. Tú muy bien lo dices, no están solos, pero nos falta esa puntada final. Que sea nuestro propio país, Venezuela, que acepte, que sean ellos los que den el lado al costado y permitan y asimilen su derrota. Pero también nunca tantas personas habían ansiado un mensaje de redención ahora que se sienten amordazados. Fíjate tú, eso también todavía lo sostengo. Y todavía seguiré sosteniendo desde otro lado y que estamos en una línea imaginaria que divide la tierra como cicatrices más que fronteras, porque a nosotros los países nos dividen son cicatrices, no fronteras, y son palabras que utilizo para mantener imperturbable la creencia en el poder moral, la confianza en lo invencible del espíritu, que eso lo veo en ti y en todos los luchadores, los guerreros que anhelan una libertad para Venezuela, a pesar de todo y de todos, en mitad de un pueblo venezolano aturdido y que está medio asolado. O sea, uno como de algo que utiliza una prosa poética para expresar lo que siente, creo que uno debe recordar que solo somos actores de una gran obra llena de sentido, aunque creamos que no lo tiene. Pero todo esto nos está sucediendo. Y no podemos tapar el sol con las manos, Viviana. Eso te lo aplaudo, que siempre mantengas la cortina abierta para que todos los demás, seamos vecinos o no, países lejanos, en el otro, detrás del charco, en el otro lado del charco, como decimos, el régimen, que se vea que el régimen del gobierno venezolano no ha hecho otra cosa que polarizar al país, dividirlo irónicamente cuando pregona igualdad, mostrando una hipócrita pasión por la misma, olvidando quizá lo que dice John Mill, que la pasión por la igualdad es un atributo de aquellos que son los más rencorosos y odiadores y que deberían ser llamados odiadores de la superioridad más que amantes de la igualdad. Un sistema que está en contra de un derecho de soberanía ciudadana, pues sus banderas enarbolan ideologías que rayan en comunistas y que pretenden sustraerlo a aquellos que declaran como enemigos sociales, sean los burgueses, los empresarios, los ricos o los poderosos. Pero la realidad es otra. Las consecuencias las sufre el pueblo, tú lo has dicho. Los exiliados son en la gran mayoría los pobres, los niños, las mujeres viudas, que embalan su tristeza en una bolsa arrastrándola a su lado, compañera en su desgracia, con la ilusión de ver el sol en otro lado, antes de sucumbir por completo en el eclipse que se ha instalado
de manera permanente en el cielo, en tu Venezuela, gobernado por funcionarios graduados en las escuelas de la intriga, el rencor, el oportunismo, sumisos a un sistema vengativo, obedientes a consignas cargadas de odio más que de cambios. Eso sí, expertos en demagogia, ¿eh? Eso sí. Ujú. Entonces, mi apoyo de aquí, quizás de un iluso, así como titulé ese artículo que hasta me hicieron una invitación, la Escuela de Escritores de Caracas, Corrección Perpetuum, ahora para noviembre, y no sé si de pronto pueda viajar o no, porque creo que como fue un artículo que fue escrito por acá y que de pronto me vayan a googlear, van a decir, no, este tipo está en contra del sistema acá, entonces no, o mejor que no me dejen entrar, porque es que si me dejan entrar, el problema es que me dejen salir, que no me dejen en la tumba, una de las cárceles más. Tú sabes que ese es un nombre que se llama una tumba. Entonces, Y yo, comparto tu lucha, tu tristeza, y viene mi pregunta. ajá. ¿Cómo crees tú, Viviana, que puede darse el reconocimiento? ¿Cómo podría o qué habría que hacer para que Nicolás Maduro y todo su sistema se haga a un lado y reconozca que ha perdido? Esa es mi gran pregunta. Porque ustedes han ganado todo, 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 Sí. todo. Trataron Pero Yo ¿de qué veo, vale? ¿De qué vale? Esa es mi pregunta, Viviana, y mi abrazo nuevamente sí, y mi felicitación. Adelante, Villana. Sí. gracias, gracias Jairo, un abrazo fraterno y solidario. Como sabemos, ganamos políticamente, ganamos democráticamente, ganamos electoralmente, pero no hemos logrado el objetivo. Yo veo esta lucha en lo personal desde varios puntos de vista que podemos concretar, concretar lo que queremos que es la libertad. Primero, que el mundo entienda y accione de que no es solamente la democracia en Venezuela la que está en peligro, es la democracia en la región y que va más allá de la región, que ya Venezuela es un punto importante para todo el mundo, porque recordemos que quienes son los únicos que apoyan a el dictador de Maduro, al tirano de Maduro, es solamente Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Irán. Entonces, ya la comunidad internacional ha entendido y ha internalizado que no solamente está en peligro la democracia en Venezuela, sino la democracia en la región, la democracia en el mundo, y que si dejan pasar por alto el fraude, pueden pasar cosas peores para Latinoamérica y toda la región. Eso es un punto de vista, ¿ok? Que ellos van a accionar porque no es la democracia en Venezuela, sino va más allá. El segundo, recordemos que en Venezuela es una narcodictadura. Entonces, después del 28 de julio, las casualidades no existen. Yo siempre creo que una hoja de un árbol se mueve, si Dios lo quiere. ¿Qué cosas que después del 28 de julio han empezado a retener aviones, ¿verdad? Del Ejecutivo, con droga, con toneladas de droga, en Europa, en Brasil. Y eso no se había visto hace varios meses, sino que después del 28 de julio empiezan a aparecer, empiezan a retener aviones. Y eso me recuerda a lo que pasó en Panamá con Noriega, que más de política y más que de dictadura, a él lo sacan por droga, lo sacan del poder, la comunidad internacional es por droga. Entonces, yo veo que nosotros, a pesar de que es el momento más oscuro de la historia de Venezuela, tenemos varias opciones para ver la luz de la libertad. Y es que concretemos la libertad con apoyo internacional, porque no es la democracia de Venezuela, sino la democracia en la región y el mundo. También lo veo desde la parte de la droga que pueden accionar porque también es un peligro. Y también de la parte de las guerras, porque Rusia tiene
Maduro habla de intervención, pero es que Venezuela ya está intervenida desde hace mucho tiempo. En Venezuela hay cubanos tomando decisiones en alto rango militar, en Venezuela hay rusos también en las Fuerzas Armadas, o sea, estamos intervenidos desde hace mucho tiempo. Entonces, también hay un miedo de la comunidad internacional que hasta Venezuela la usen hasta para bases militares de esas dictaduras, ¿no? De los otros continentes. O sea, yo veo que a pesar de que hay momentos muy oscuros, ya los ciudadanos hicimos lo que teníamos que hacer, lo que nos correspondía pacífica y democráticamente. Ahora la lucha es internacional y que a nivel internacional podemos verla de esas distintas visiones o desde esas distintas, ¿cómo le diría yo? Posibilidades para concretar la libertad. Gracias, Viviana. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Jairo. Tiene el uso de la palabra Edgar Saúl Cabra. Adelante, Edgar. Gracias, doctor Orlando. Buenos días, Viviana. Muchas gracias por todas estas ideas. Pues hay como muchas preguntas, pero bueno, vamos a centrarnos. Me llamó mucho la atención el tema de la agresión física antes de la campaña o pre-campaña, la agresión física que usted sufrió. Y eso me lleva pues a pensar, a unir como varias puntas, ¿no? Junto a lo que dijo sobre respecto a los patrulleros de barrio, los colectivos, toda esa organización del gobierno para control social, para eh, reprimir. Como un poquito más en detalle cómo funciona eso, porque tengo entendido que Trujillo era de las grandes bastiones del chavismo y pues se volteó. Pero entonces ese control social y a la vez uno escucha al gobernador y en un discurso muy repetitivo que es en coro, Maduro, Diosdado, Rodríguez, el gobernador, todos gritan al unísono, fascista, 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 fascista hasta el término de que se vuelve baladí la palabra, se vuelve sin sentido. No sé cómo se aprecia eso desde las bases, desde la oposición, que le andan diciendo eso cómo se piensa, porque de pronto aquí tenemos otra idea del impacto que eso tiene, pero un poquito el detalle de cómo funciona esa represión social de los grupos, desde el gobierno, de tratar de atenazar a todos los miembros, a llegar al extremo de hacer colectivos para ir a la violencia física. O sea, me gustaría como un poquito de detalle y también un mensaje ¿qué mensaje le mandaría aquí a los maduristas y a los chavistas de Colombia, inclusive de este grupo que hay por ahí varios? Sí, gracias, Edgar. Bueno, yo voy a hacer un resumen muy rápido de mi lucha para poder caer en el de la violencia física. Yo empecé esta lucha por ver un país de tener oportunidades, un futuro mejor a partir del 2007. En el 2007 entro a la Universidad de los Andes, ingreso a un movimiento llamado Movimiento 20, ganamos varias veces el centro de estudiantes y dábamos luchas en la calle y en ese tiempo que estaba Chávez en el Poder Ejecutivo, nuestra bandera siempre era el presupuesto universitario porque ya a partir del 2007 ya se vio la estrategia de destruir la educación, el conocimiento, el saber, la investigación, la autonomía. Entonces empezó a decaer la educación, empezó a decaer las universidades y nuestra lucha era siempre el presupuesto universitario y nos cerraron ese espacio con mucha represión y ese fue un primer espacio de lucha que se nos cerró, el de la lucha estudiantil y la lucha universitaria. Luego me fui a un segundo espacio de lucha que fue el juvenil partidista. Yo hace muchos años milité en un partido político centro humanista, ahorita soy independiente, pero en esos tiempos, que fue el 2014 hasta el 2017, yo milité en un partido político, gané las elecciones y empecé a organizar a jóvenes, tanto de mi partido como también de otros partidos, de otras universidades, y ese espacio se nos fue cerrado, porque en el 2017, cuando hay mucha represión, asesinan a más de 112 jóvenes en Venezuela por luchar por un futuro distinto, por un futuro de oportunidades. En Trujillo asesinaron a un amigo, a Eddie Alejandro Terán, y en esos días, después que lo mataron a él, nosotros empezamos a hacer unas actividades menos
de confrontación con los colectivos, porque en el 2017 quienes confrontaban con los estudiantes y con los jóvenes era más que todo colectivos, ¿ok? Los grupos paramilitares, pero detrás de los colectivos venía la policía, la guardia, o sea, la línea era que los cuerpos de seguridad resguardaran era a los violentos, a los malandros, para que ellos, con sus pistolas, con sus balas, fueran los que asesinaran a los jóvenes y no la policía ni la guardia. Entonces, en el 2017 asesinan a Eddie Alejandro Terán. En esos días empezamos a hacer, fueron actividades de oración por Venezuela. Hacíamos muchos rosarios por los caídos, hacíamos unas actividades en los pupitres, colocar los nombres de todos los caídos en el 2017, y resulta que en una de esas actividades de oración por Venezuela a mí me llegan, bueno, yo estaba con varios compañeros, éramos como 15, pero estábamos esperando que llegara toda la gente para hacer la actividad de oración por Venezuela. Llegaron aproximadamente 60 colectivos en 30 motos. Todos estaban encapuchados y en la primera línea de los colectivos tenían armas y los primeros nos apuntaron. Todos dijimos hasta aquí llegamos porque eran como más de 10 armas apuntándonos. Y habían unos que estaban apuntando a los edificios para que nadie grabara y no hay video de ese momento. Entonces yo estaba sentada en el piso y del miedo que sentí me costó mucho pararme. Entonces en el momento de que las mujeres empezábamos a correr, nos agarraron a golpes. Nos dieron golpes, tratamos de esquivarlos mientras nos golpeaban y uno se regresó, agarró una piedra grande y me la puso en la espalda y yo dije, me partió los huesos, me partió el coxis, fue lo que yo dije. Y los varones los golpearon con la pistola aquí en la cabeza y todo en la frente, en la sien, y todos los varones tenían la cara ensangrentada, eso fue horrible. Y después no les bastó que nos golpearon, me dieron con una piedra, sino que me bañaron en excremento, a mí y a varios compañeros. Eso fue horrible. Fuimos a varias emisoras a denunciar, así como estábamos, unos con sangre, otros con excremento. Era excremento de ganado, pero nos bañaron. Bueno, ese fue el día que yo sentí que mi integridad física pues estaba más en peligro, bien sea por las armas, por los golpes, por todo. Y en el 2017 se cierra mi segundo espacio de lucha, que es el juvenil. Luego pasa un tercer espacio de lucha que es el que me enamoró como mujer, como católica, como humanista cristiana, y me gustó mucho el trabajo social, avancé mucho con el trabajo social, creé dos fundaciones, una llamada Padrino de Barrio Jesús de Nazaret y una llamada Instituto de Formación Ciudadana, Dr. Humberto Calderón Berti. Y esas dos tenían alianzas. Por ejemplo, Padrino de Barrio Jesús de Nazaret hizo alianza nacional e internacional con Alimenta la Solidaridad. Yo tenía bajo mi tutela 3.500 niños de 0 a 12 años con estado de desnutrición, bajo peso. A nosotros nos financiaba 4 embajadas de la Unión Europea, España, Francia, Alemania y Reino Unido. Le dábamos alimentación de lunes a viernes, chequeos médicos, odontológico y psicológico mensual, medidas antropométricas, nivelación académica, escuela para padres, empoderamiento femenino, emprendimiento. O sea, fue un trabajo espectacular. Y ese tercer espacio de lucha también se me cerró cuando en marzo del 2021 en la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, sacó una providencia 001 diciendo que todas las ONG, todas las ONG del país son terroristas. Y empiezan a quitarle financiamiento a todas porque el que vean ayudando, al que vean promoviendo el bien común, era un delincuente. Entonces, imagínate, y yo trabajé con 4 embajadas, con Alimenta la Soledad, con la Red Humanista por Latinoamérica, que soy directiva, y trabajamos con la Fundación Konrad Adenauer. O sea, fue un trabajo que de verdad me llenó el espíritu y fui muy útil. Eso es lo más importante, fui muy útil a la gente. Ese tercer espacio cerrado, paso un cuarto espacio que es el de la lucha gremial de los educadores. Duramos en todo el año 2022, marchamos por un año, 3 veces a la semana, y no valió la pena porque la ministra de Educación en ese momento dijo que nosotros nos gustaba
que éramos avariciosos, algo así, que nos gustaba mucho el dinero, que nos conformáramos con $3 mensual y que el que quisiera tener más dinero que hiciera un emprendimiento, se pusiera a vender tortas y cosas para que pudiéramos completar. Pero hubo muchos despidos masivos y cuerpos de represión le llegaron a los líderes gremiales. Se cerró ese cuarto espacio de lucha y este quinto espacio de lucha, que no se ha cerrado porque la pelea es peleando, ganamos las elecciones, y el quinto espacio de lucha es este, el de las primarias, el de las presidenciales, pero hubo violencia física en el 2017. Y así María Corina cuando fue diputada le partieron la nariz y la golpearon y la patearon cuando ella estaba en el piso. Entonces, por eso te quería hacer este recuento de los 5 espacios que el gobierno nos asfixia, y nos asfixia, pero fue uno de esos espacios donde fui agredida físicamente. Ahora, quería, eso fue los colectivos. Mira, los colectivos tuvieron mucha fuerza, tuvieron mucho poder, fue en el 2017, en esas marchas y en esa represión que hubo que asesinaron a más de 112 jóvenes. Ahorita los colectivos ya no existen en Venezuela, hay muy poquitos. Uno porque se fueron del país y otros porque se cambiaron de acera. Vieron que el socialismo todo era una estafa y despertaron y muchos colectivos se cambiaron. Por ejemplo, cada vez que María Corina llegaba a un meeting, a un estado que era un mar y un mar de gente, yo siempre le decía el tsunami ciudadano o la avalancha de la esperanza, porque eso eran ríos y ríos de gente que no se veía el final, eso es infinito, los meetings de María Corina. Ella en la mayoría de los meetings, a las tarimas, ya llegaba con motos, con los motorizados y siempre eran 3.000 motorizados, 10.000 motorizados. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso eran ríos de motos, ríos. O sea, el que podía grabar las motos era un dron para saber que más o menos cuánto era la cantidad de motos. Entonces, los motorizados marcaron ¿cómo te digo yo? Como un impacto, tanto en las primarias como en las presidenciales. Y cuando se hacían caravanas de inicio de campaña, de cierre de campaña, o cuando María Corina visitaba alguno de los estados, los primeros que se organizaban para recibirla eran los motorizados. Entonces ya los colectivos casi no existen. Ya los colectivos no existen. Por eso es que ahorita lo que se ve es el SEBIN, el DGCIN, el DAET, que son los cuerpos de represión paralelos que creó Maduro, que creó Chávez, porque eso no existía. En otros gobiernos existiera la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Bueno, y la policía municipal. Más nada, pero ellos inventaron el DAE, el DGCIN, el SEBIN, el CONAS. Inventaron muchos cuerpos de represión paralelos para ellos poder controlarlo y esos son los que reciben las órdenes para la represión. Entonces, colectivos ya casi no hay, muy poco, y en algunos estados ya no existe. Y sí, Trujillo era, lamentablemente, era el cuarto estado más chavista de Venezuela, el cuarto más chavista y el cuarto más pobre de Venezuela. Y no debería ser el más pobre de Venezuela porque en Trujillo tenemos unas potencialidades que no todos los estados tienen. En el estado de Trujillo no solamente hay agricultura, zona alta, zona baja, en Trujillo tenemos petróleo, tenemos puerto, tenemos 2 puertos, tenemos minera no metálica, tenemos la piedra caliza para hacer el cemento, tenemos el sílice para hacer el vidrio, tenemos el feldespato para hacer la cerámica. Wow, o sea, tenemos de todo tenemos todos los tipos de turismo. Entonces, tenemos todo para ser uno de los estados, pues, más ricos, uno de los estados con más oportunidades, con más empleos de Venezuela, y es el cuarto más pobre. Imagínate. Tan pobre que yo fui a 2 velorios de 2 niños que se murieron de hambre, se murieron de desnutrición. Y esos niños, mire, yo los tengo muy presentes en esta lucha, que también me inspiran a seguir de pie y a seguir adelante. Esos 2 niños fue uno de 8 años y uno de 5 años en la misma comunidad. Fue en un barrio llamado El Mamón, entre un barrio llamado Caja de Agua y un barrio llamado La Cabaña. Y cuando fuimos a buscar a esos niños, fue en un año uno y el otro año fue al otro. Fuimos a la morgue y la autopsia decía que era paro respiratorio, pero eso es mentira. O sea, uno veía el cuerpo y era la piel pegada al hueso. Los familiares no tenían para comprar urnas, entre los vecinos tenían que desarmar los closets
los escaparates y entre los carpinteros de la misma comunidad hacerle una urna al niño. O sea, yo digo, wow, ¿cómo que en Venezuela, en Trujillo, se están muriendo los niños de hambre? Mientras que en la cúpula Maduro usa los mejores relojes, las mejores corbatas. O sea, ¿cuál socialismo? El socialismo es la boca para afuera, viven como ricos. Los únicos hijos que están estudiando en las mejores universidades del mundo son los de ellos, los de la cúpula del gobierno. Entonces, sí, era el cuarto más chavista de Venezuela y el cuarto más pobre. Colectivos ya no existen. Y yo quería agregar algo rapidito que lo repite mucho María Corina en las entrevistas. Ella repite dos cosas que me llaman mucho la atención. María Corina dice, primero, en Venezuela después del 28 de julio, el que no está preso está en la clandestinidad. Y el que no está pidiendo asilo o el que no está asilado está exiliado. Y otra cosa también que ella repite mucho es que en Venezuela, desde las primarias para acá, hemos visto y hemos respirado ese aire, ese ambiente de unidad. Ya no hay división. Antes eran los rojos y los azules. Siempre era así. Los rojos, la oposición y el gobierno, la oposición y el gobierno. Ahorita ya no se trata así de oposición, más bien le decimos alternativa democrática, pero ahorita ya es un sentimiento de cambio, así le decimos nosotros. A los venezolanos nos une es un sentimiento de cambio, más allá de colores, más allá de religión. O sea, el mensaje de María Corina, por eso que ella ganó con el 92% en las primarias, el mensaje de ella movió la fibra y eso no lo logra cualquier político y eso no lo logra cualquier líder en Venezuela. Ella movió la fibra y la fibra se llama reunificación de la familia. Y con ese mensaje de familia, que es lo más sagrado que uno tiene, que la familia es la base de la sociedad, la familia es donde se enseñan valores para luego practicarlos afuera. O sea, la familia, eso logró María Corina mover la fibra y unirnos a todos, amarillos, rojos, azules, fucsia, rojo, a todos los partidos, todos los independientes, nos unió. Entonces, ahorita en Venezuela no se respira, ya no hay un ambiente de polarización, de división, de ideología. Ahorita la gente lo que quiere es unión familiar y que esta parte oscura de la historia nos ha hecho valorar mucho la familia. A lo mejor antes con tantas crisis y tantas cosas no nos dábamos cuenta, pero ahorita lo más sagrado y la lucha es por la unión familiar. La gente ahorita valora mucho, mucho la familia y eso se vio mucho en las colas de votación, en las colas, sí, en las colas de los centros de votación el domingo 28, cuando muchas madres hacían videollamadas a decir, mira hijo, voy a conocer a mi nieto por fin, porque con mi voto ustedes van a volver a Trujillo y van a volver a Venezuela. Y el Muchas mensaje a los gracias, Liliana. maduristas, y el mensaje a los Adelante. maduristas de acá. Gracias, Edgar. No, y el mensaje a los maduristas de aquí. Ajá, ajá, ajá. Aquí a los maduristas que son colombianos o a Sí, los sí, sí. venezolanos maduristas que están en De- Colombia. no, de colombianos, Para colombianos. ambos. Ambos, ambos. Bueno, mi mensaje es que el socialismo históricamente y mundialmente ha demostrado que lo único que trae es pobreza y miseria disfrazado de un discurso de redención, de empoderamiento, y cuando vamos a la realidad, lo único que hacen es destruir la agricultura, destruir la ganadería, destruir las oportunidades, destruir la moneda, que la gente no tenga poder adquisitivo para irlos llevando al terreno de ellos. Y el terreno de ellos es el control social o la nueva esclavitud, que son los programas sociales, las dádivas, y que ya eso lo vivió Cuba y que eso lo está viviendo Venezuela, pero que en Venezuela ya hay un despertar. Y mi invitación es primero a la reconciliación. Yo sé que es una palabra que a veces uno lo ven como muy, muy, ¿cómo se dice? Muy trillado o algo, pero no, tenemos que ir tenemos que avanzar hacia la reconciliación. Muchos gobiernos las ideologías nos separan y las religiones nos separan.
separan también y las instituciones nos separan. Pero tenemos que ver que para construir un mundo mejor, para promover la justicia social, promover el bien común, primero tenemos que ir a la reconciliación y de respetarle el derecho a la gente ¿cómo les digo yo? Como de desarrollar todos sus dones y todos sus talentos, de brindarle solamente es la caña de pescar para que la gente pesque y la gente misma pues construya sus oportunidades, que el que trabaje más gane más. Eso se trata. Entonces mi mensaje para los chavitos y los maduristas es que no crean en esos discursos bonitos porque en el fondo detrás de eso pues es una estafa, son mentiras. Lo único que el socialismo quiere con el pasar del tiempo es esclavizarnos a través de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia, y que ya hay un ejemplo de eso. Venezuela era uno de los países con más oportunidades, que recibimos a muchos migrantes de todos los países, que los tratamos con mucho cariño, con mucho respeto. Ángela, Y hoy el socialismo lo que nos muestra es esa cara. El socialismo nos muestra es pobreza, miseria, ignorancia y control, que son modelos que se abolió hace mucho tiempo, son modelos viejísimos, modelos fracasados, y que estamos en una época moderna que hay que acabar con el socialismo en el mundo. Muchas gracias. muchas gracias, Villana.